Vamos a hablar sobre Nehemías, vamos a abrir nuestras Biblias. Nehemías capítulo 8, versículo 9 al 12. Yo voy a leer un poquito también el versículo 1, solamente para entender el contexto. Al llegar el mes séptimo, los israelitas estaban establecidos en su ciudad, en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza, como esta, ¿no? Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza, que está enfrente a las puertas del agua, y le pidió al maestro Esdras que traiga o traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Esa fue la historia, ¿no? El pueblo de Dios le pidió, ya estaba consolidado, ya se habían cerrado los muros, ya se habían colocado las puertas, ¿sí? El pueblo de Dios le pide al maestro Esdras que traiga el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, escribas y levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley, es decir, la palabra de Dios. Nehemías continúa diciendo, vayan y festejen con un banquete delicioso de alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se pongan tristes o ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Otra versión dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues es un día sagrado, es un día santo. ¿No? ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel, una vez que se había consolidado en la ciudad, dentro de la ciudad, y ya estaban construidos los muros y ya era nuevamente ciudad, había venido el primer remanente, como habíamos contado, ¿se acuerdan las palabras los domingos pasados? Sí, habían llegado luego el primer remanente, y ese remanente es el que vivía, el que estaba ahí en ese momento en la casa, en la ciudad de Dios. Y cuando ya estaban establecidos, el pueblo le pide a Esdras volver a leer los libros de la ley, es decir, volver a leer la palabra de Dios. Y entonces Esdras reunió todo el pueblo junto con Nehemías, ¿sí? Y juntó todo el pueblo. Acuérdense que Nehemías era el gobernador y era el sacerdote, más algunos hermanos más, ¿sí? Los levitas, que eran los que cantaban y adoraban al Señor, como hicimos recién, con las hermanas y los hermanos, y los escribas, que eran los que interpretaban la ley, o los que interpretaban, ayudaban al pueblo a entender la palabra de Dios, ¿sí? Y le dice, compartamos. Así que el pueblo se juntó en una plaza, en la plaza central como esta, en la plaza de 17 de octubre, y se juntaron y escucharon la palabra de Dios. Pero algo sucedió ahí en ese momento cuando estaban escuchando la palabra de Dios. Dice la historia en el capítulo 8 de Nehemías, que el pueblo comenzó a entristecerse, a ponerse triste, a llorar. Y yo al principio, cuando leía la historia, la leí en la semana, sin saber que iba a compartir esta misma palabra, lo hablaba con Nati, y pensaba yo que era la tristeza que a ellos les venía había sido no una tristeza de estar triste, sino un mover del Espíritu de Dios hacia su vida y hacia el arrepentimiento. Pero después, investigando un poco, me di cuenta que le había sucedido dos cosas. Como dice la palabra, estaban tristes, y ahora vamos a ver por qué, y también el Espíritu de Dios se estaba moviendo en ese lugar y estaba trayendo arrepentimiento. Y hoy también quiere traer arrepentimiento, y el Espíritu de Dios quiere moverse a través del Espíritu Santo en esta mañana, y quiere traer también arrepentimiento, así como lo hizo con el pueblo de Dios en ese momento. También quiere hacerlo con nuestra vida. El contexto de que ya estaban las murallas reconstruidas, pero en lo físico, pero en lo espiritual, Dios quería comenzar a traer un arrepentimiento a su pueblo y a sus hijos.
Y también Dios me hablaba en esta mañana a mi vida, sí, también les quiero contar también para ustedes que también Dios quiere traer en esta mañana un mover del Espíritu Santo, un mover de Él, sí, para traer arrepentimiento y para restaurar nuestras vidas. Sí, el pueblo de Dios estaba triste, y no era solamente una tristeza común, hoy me levanté triste, ¿sabes qué? El día está nublado, entonces me da tristeza o me da desánimo, no, el pueblo de Dios estaba triste, estaba acongojado, tenía una tristeza que venía del corazón y no sabía por qué. Muchos de nosotros cuando llegamos al Señor nos pasó lo mismo, ¿no? Llegamos a ese vacío, una tristeza del corazón que nada podía llenar nuestra vida. Y buscábamos en esto, buscábamos en el trabajo, en una pareja, en estar de novio, en amigos, en reuniones, en fiestas, en juntadas, ¿no? Para saciar nuestro corazón de esa tristeza que había en nuestra vida. Pero algo me llamó la atención en esta historia, no sé si les llamó la atención también a ustedes, que Nehemías, el pueblo, Esdras, los levitas y demás, envía al pueblo a celebrar, envía al pueblo a festejar y les dice: no lloren, ¿no? Yo estoy resumiendo esta historia, no lloren porque hoy es un día santo. ¿Y saben cómo se llama la palabra de Dios en esta mañana? Edifica tu vida celebrando. Y me llamó mucho la atención porque uno tiene el contexto de celebración, de fiesta, no qué es una fiesta, qué es celebración. Tenemos en la mente el contexto o el significado de fiesta es salir de noche, no sé yo, no sé ustedes, pero yo tenía ese concepto, salir de noche, salir con amigos, emborracharte, ¿no? Hacer cualquier cosa. Ese era un concepto de fiesta. Ese era mi concepto de fiesta cuando yo estaba lejos de Dios. Era descontrolarte, volver a estas horas de la mañana, hacer cualquier cosa, a veces no acordarte de lo que haces o de lo que hacía. Ese era el contexto de fiesta, tomar para olvidarme los problemas que tenía, las situaciones que vivía, la tristeza que tenía en mi corazón. No, y muchos de nosotros nos hemos aprendido que la fiesta era eso, ¿no? Muchos esperaban los cumpleaños para emborracharse, muchos esperan la fiesta de fin de año y Navidad y Año Nuevo para despejarse o para olvidarse de las situaciones familiares, problemas, frustraciones, sí, dolores. Pero hoy Dios quiere enseñarnos en esta mañana, iglesia, que nosotros también podemos celebrar, podemos festejar, podemos gozarnos en Él. Y no ese gozo del mundo, ese gozo como estábamos lejos de Él, que era un gozo que nos dañaba a nosotros y dañaba a los demás. Sino que hoy Dios en esta mañana quiere transformar nuestra tristeza en alegría, en gozo. Pero un gozo que viene de Él, ese gozo que da paz, el de celebrar. Por eso me gusta mucho cuando en esta historia Nehemías dice, porque el día santo es el día santo de nuestro Señor, ¿no? O no entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando leí esto me cambió, ¿no? Porque dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es el dinero que tenés en el banco, no es el trabajo que tenés, no es tu casa, no son tus posesiones ni la ropa que tenés, no es tu familia, sino que el gozo en Él es nuestra fortaleza. Y cuando hablamos de fortaleza, no estamos hablando de fuerza solamente, sino que estamos hablando de resguardo. Las ciudades, recuerden, tenían fortalezas para resguardarlo de sus enemigos. Y hoy en esta mañana también Dios quiere decirnos, iglesia, que Él nos va a resguardar de nuestros enemigos cuando ponemos nuestros ojos en Él. Y cuando decimos: Señor, quiero tener tu gozo. Quiero tener tu gozo porque va a ser la fortaleza de mi vida. Cuando vengan flechas de Satanás, cuando vengan problemas, situaciones, dificultades, si yo te tengo a vos, tengo la fortaleza, tengo todo, no necesito nada. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque veo que me mira, que me está entendiendo, ¿no? También estamos acostumbrados, ¿no? Cuando recibimos a alguien que viene de muy lejos, una visita, un familiar, un ser querido, ¿qué estamos acostumbrados a hacer? No, acá yo creo que acá cumplen dos personas, hoy cumplen dos personas de la iglesia años.
No vamos a decir cuáles para que no se sientan observadas, dos hermanas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cumple años alguien o cuando recibimos a un ser querido que viene de lejos y no vemos hace mucho? Lo recibimos, preparamos una cena, un almuerzo, cuando invitamos a un amigo o una amiga, ¿no? Y queremos recibirlo, queremos hacerlo sentir bien. Con lo poco o mucho que tenemos lo recibimos, ¿no? Preparamos nuestra casa, preparamos el lugar, preparamos la mesa, hacemos mandado, ¿no? Queremos recibir a esa persona que hace mucho que no vemos, o queremos recibir a ese amigo o a esa amiga porque lo invitamos a casa, o queremos celebrar nuestro cumpleaños o el cumpleaños de un ser querido. Tratamos que esa persona se sienta bien, ¿no? Que sea bien recibida y que pueda sentirse feliz. Hoy también Dios quiere en esta mañana que seas bien recibida, bien recibido, y que te puedas sentir gozosa y gozoso en esta mañana. No sabemos, yo no sé qué es lo que fue que te sacó el gozo. Yo no sé qué es la situación que te hizo entristecer. Yo no sé cuál fue la situación o los problemas que te hicieron desfallecer, caer, desanimarte, pero hoy Dios quiere traer gozo a nuestra vida. ¿Amén? Amén. Celebrar en Dios es diferente que celebrar sin Dios. Cuando estamos en Dios, celebramos, nos bendecimos, nos gozamos, ¿no? El día de acción de gracia en la iglesia, ¿qué pasa? Nos juntamos todos en el camping, algunos van más tempranito, les gusta ir temprano, algunos van después de almorzar, algunos van al último momento de la reunión, pero todos nos juntamos para celebrar. Todos nos juntamos para darle gracias a Dios por lo que hizo en ese año. Sea bueno o sea malo, lo que nos haya pasado, ¿sí? Porque celebramos lo que Él hizo en ese año, celebramos, le damos gracias a Dios. Y de la misma manera Dios quiere en esta mañana que podamos aprender, iglesia, a ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos es cuando estamos gozosos, y cuando estamos gozosos es que queremos celebrar, queremos festejar. Número 1, esta historia nos enseña en esta mañana que debemos celebrar en la revelación. Mire esto que me llamó mucho la atención, el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es de Dios, es de Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego dijo: id y comer, ¿no? Dice, id, festejar, comer, bebida dulce, no, vino dulce y demás. Pero me llamó la atención cuando le dice: dijeron al pueblo, día santo es de Jehová nuestro Dios, no se pongan tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, es decir, la palabra de Dios. Dios me ha traído en esa mañana o en ese día arrepentimiento. Dios estaba trayendo arrepentimiento al pueblo. Dios escuchaba la palabra de Dios y se daban cuenta que estaban lejos de Él. El pueblo de Dios escuchaba la palabra de Dios y se daban cuenta que habían tomado malas decisiones. El pueblo escuchaba la palabra de Dios y se daban cuenta que estaban perdidos, sin rumbos, entristecidos, se sentían solos. Estaban ahí, los muros estaban edificados, las puertas estaban levantadas, pero por alguna razón todavía estaban tristes. Dice, no se pongan tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Dios estaba trayendo arrepentimiento. El Espíritu de Dios en ese día estaba trayendo arrepentimiento. Estaba trayendo arrepentimiento. ¿Saben qué? Cuando conocí al Señor tenía 14 años, me invitaron a un grupo. Fui por mucho tiempo a un grupo, pero no iba a la iglesia porque tenía un prejuicio de lo que era una iglesia evangélica. No sé por qué.
Pero cuando llegué al grupo me sentía muy bien, iba al grupo, fui 1 mes, 2 meses, 3 meses, no recuerdo cuánto. Y cuando comencé a ir a la iglesia me empecé a sentar atrás porque no quería sentarme adelante, me daba vergüenza. Digo, cualquier cosa, como todos nosotros pensamos alguna vez, me rajo rápido, estoy cerquita de la puerta para irme. Pero ¿saben qué? Me sentaba ahí cada vez que escuchaba la palabra de Dios, me largaba a llorar. Domingo tras domingo. Me sentaba ahí, lloraba y se me caían las lágrimas y no sabía por qué. No estaba triste, pero sí había una tristeza en mi corazón y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Domingo tras domingo. Fueron meses así. Meses ahí atrás que no trataba de no hablar con nadie, pero llegaba a la iglesia, comenzaba las canciones y luego cada vez que alguien predicaba, el pastor predicaba, yo comenzaba a llorar. Y me acuerdo que la mayoría se iba y yo seguía llorando ahí. Hasta que, bueno, obviamente un hermano, una hermana te ve, charla con vos, te abraza, ora por vos, te bendice, como hacemos nosotros como iglesia, ¿no? ¿Saben qué? Descubrí después de muchos años, no entendía por qué. Descubrí después de muchos años que Dios estaba sanando mi corazón, que Dios estaba obrando en mi vida. Que Dios estaba sacando esa tristeza y transformando la tristeza en gozo. Transformando la tristeza en gozo. Transformando las frustraciones en bendiciones. Transformando el abandono en sentirme amado, ¿no? En no sentirme amado. Y Dios estaba obrando su perfecta voluntad en mi vida. Y también está orando en esta mañana. Amén. La revelación de parte de Dios, cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestra vida, no podemos ser los mismos, ya no vamos a ser los mismos. Dios cambia algo en nuestro corazón. Dios cambia algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy en esta mañana, que no nos vayamos de la iglesia, de este lugar, siendo los mismos, que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Si hoy viniste cargada o cansada, Él te va a hacer descansar. Si hoy viniste preocupado o preocupada, Él te va a sacar toda preocupación y va a transformar esa tristeza en gozo. ¿Amén? ¿Por qué? ¿A través qué? De la palabra de Dios. Número 2, la presencia de Dios. En el versículo 17 del capítulo 8 dice: y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos, y el tabernáculo se habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y ahora les cuento un poco más. Desde el día de Josué, ¿se acuerdan que estudiamos el año pasado? ¿No? Moisés, y después vino Josué, era un guerrero de Dios. Desde ese momento, lo hablaba también con Nati sin saber que iba a compartirle esta palabra. Desde ese momento de Josué hasta el momento de la reconstrucción de los muros y de volver de la cautividad y de volver de la esclavitud, de volver a ser esclavos, desde ese momento no habían celebrado como pueblo de Dios, no se habían juntado a leer la palabra de Dios. Muchos hijos, nietos, no habían escuchado la palabra de Dios nunca. Muchos de esas generaciones no habían escuchado el libro de la ley, el libro de Dios. No habían escuchado. Se habían alejado de Dios por mucho tiempo y luego habían sido invadidos y muchos habían ido, lo habían llevado como esclavos a otras ciudades, a otras regiones. Y muchos de ellos no habían escuchado la palabra de Dios. Esto me llamó mucho la atención. De los días de Josué hasta los días de Nehemías, si ustedes leen van a encontrar en la Biblia que hay muchos libros más. El pueblo de Dios no había celebrado y no había escuchado la palabra de Dios. Esto fue terrible. Fue tanto lo que se habían alejado de Dios que se habían olvidado mucho de la palabra. Y aquellos que habían sido enseñados, se habían olvidado, a muchos le habían dado la espalda y muchos nunca escucharon la palabra de Dios.
Iglesia, no dejemos que nuestros hijos no aprendan. No dejemos que nuestros nietos no escuchen la palabra de Dios. Y aún si no vienen a la iglesia sus padres, que nosotros podamos ser los que le planten esa palabra, que podamos implantar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos la palabra de Dios. Que no suceda esto. El pueblo de Dios estaba tan lejos de él, le había dado la espalda tantos años, que se habían olvidado de la palabra. Tremendo, tremendo. En esta mañana también, iglesia, Dios quiere enseñarnos a celebrar la presencia de Dios, a estar gozosos, a estar felices. Que podamos esta mañana, y no con nuestra fuerza, ni con nuestra voluntad, sino con el poder del Espíritu Santo, decir: Señor, transformá mi tristeza en gozo. Transformá mi tristeza en gozo. ¿No les pasa que están gozosos y la gente te mira y te dice que la economía está mal, y te empieza a dar varias malas noticias, y vos estás feliz o le decís: ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, siempre estás contento. Vos, che, ¿qué te pasa? ¿No les pasó alguna vez? ¿Qué te pasa? Siempre estás contento. Le deben decir a Cristian: siempre contento, siempre con una sonrisa, Cristian. ¿No? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Porque el gozo del Señor transformó su tristeza en alegría. Porque Dios transformó su depresión y su vida en gozo, en alegría. Amén. En tercer lugar, celebraban, y bueno, luego al pueblo de Israel fue enseñado, y Esdras, que era sacerdote, les enseñó las principales fiestas que el pueblo de Dios tenía, ¿no? Para recordar cada momento en que Dios había obrado en su pueblo. Y de la misma manera Dios quiere en esta mañana hacernos recordar, pero no para ponernos tristes, sino para gozarnos en Él. Hacernos recordar de dónde nos sacó. Hacernos recordar quiénes éramos antes de conocerlo y quiénes somos hoy. Hacernos recordar que éramos los vil y los menospreciados de este mundo. Pero alguna vez Él nos llamó. Por su misericordia y su gracia nos llamó. Y nos dijo: mío eres tú, mía eres tú. Yo te estoy llamando, yo te llamé para transformar tu vida. Y no solamente para transformar nuestra vida, Dios nos llamó, sino para transformar nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos. Y no solamente que Dios nos llamó para transformar nuestra generación, sino que también Dios nos llamó para transformar nuestro entorno, en donde vivimos, en donde nos movemos, nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo. Hoy Dios en esta mañana quiere seguir transformando nuestra vida, iglesia. No nos conformemos con lo que ya hemos alcanzado, sino que podamos en este tiempo seguir buscándolo a Él. Que podamos en este tiempo seguir escuchando su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. No hay más cortante que espada de doble filo, dice. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo Dios nos está hablando a través de su palabra. Que todo el tiempo Dios está obrando en nuestro corazón. Que todo el tiempo Dios nos está mostrando tomar buenas decisiones conforme a su voluntad y conforme a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Que podamos en esta mañana, iglesia, transformar esa tristeza en gozo, y que el gozo sea nuestra fortaleza. Miren lo que dice: al oír la palabra de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este es el día que ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebida dulce, compartan sus comidas con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes,
pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo fue a comer y a beber y compartir su comida unos con otros, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. Estaban felices, cambiaron su tristeza en gozo, en alegría. Estaban felices por haber comprendido la palabra de Dios, por haber entendido la palabra de Dios. Estaban gozosos, felices. Hoy debemos estar gozosos, iglesia, felices, porque le pudimos venir, porque estamos juntos como iglesia, porque hoy estamos acá. Por eso le dije cuando comenzamos, tan contentos de estar en la casa de Dios. Yo estoy feliz. No quería que llueva. Hoy Dios quiere transformar nuestra tristeza en gozo, iglesia. No sé para quién es esta palabra, si para los que ahora están escuchando el video, o para alguno de nosotros. Dios quiere transformar tu tristeza en gozo de una vez por todas, sacar toda la tristeza. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere renovarte. Hoy Dios quiere que tu fortaleza no sea tu personalidad, no sea lo que tenés, no sea tu trabajo, sino que tu fortaleza pueda ser Él. Hoy Dios quiere transformar la tristeza en alegría. Una alegría no que el mundo da, no una alegría transitoria, no una fiesta, un ratito, pasarla bien y después el otro día tener los mismos problemas, las mismas situaciones, sentirme de nuevo triste, abandonado, angustiado, angustiada. Sino Dios quiere transformar tu tristeza y sacar la tristeza de tu corazón, como la hizo en mi vida. Hoy Dios quiere transformar esa tristeza en gozo, de una vez por todas, para que lo puedas conocer, para que puedas acercarte a Él más, conocerlo en la intimidad. Amén. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta mañana, cerramos nuestros ojos? Gracias, Señor, por esta mañana, te bendecimos. Hoy venimos a vos, Señor, una vez más. Hoy venimos a vos una vez más, Señor, reconociendo que te necesitamos. Decirle al Señor: ahí en tu lugar te necesito. Orá al Señor, Él te quiere escuchar. Cerrá tus ojos, no importa quién está al lado, ni quién te invitó, ni con quién viniste. Que este sea un tiempo entre vos y Dios. Y decirle: Señor, acá estoy. Llévate toda tristeza en esta mañana en el nombre de Jesús. Llévate todo aquello que impida el obrar de tu Espíritu Santo. Llévate todo aquello que impida que pueda tener gozo, alegría, que pueda disfrutar de lo que vos me diste, Señor, sea mucho, sea poco. Te necesito, decirle al Señor en esta mañana. Te necesito vos, Señor, en esta mañana. Te necesitamos, Señor, en esta mañana como iglesia una vez más. Hoy venimos a vos, Señor, reconociendo que te necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, trae arrepentimiento a nuestra vida. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos volvemos a vos de todo corazón. Hoy te entrego mi vida una vez más a vos. Decirle al Señor ahí en tu lugar: no esperes que otro lo haga por vos. Es el momento, esta es la mañana. Porque ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Ya he intentado todo, Señor, y nada ha llenado mi corazón. Decirle al Señor:
No hay fiesta que haya llenado mi corazón. No hay amigos, no hay alcohol, no hay droga. No hay pareja, no hay un amor de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer. Aún no hay cosas materiales, ni la reconstrucción de una casa. Como el pueblo de Israel que reconstruyó los muros, todavía seguían tristes. Todavía seguían vacíos. Porque era algo más allá de lo que podían hacer de manera natural. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, comenzaron a llorar. Y no solamente a llorar de tristeza por la angustia que tenían, sino porque se dieron cuenta que estaban lejos de Él. Y porque el Espíritu Santo comenzó a traer arrepentimiento. Espíritu Santo también trae arrepentimiento en nuestra vida en esta mañana. Y que podamos ser libres de celebrar que somos tus hijos, que somos tus hijas. Que podamos ser gozosos, que podamos disfrutar del Evangelio, que podamos disfrutar de ser tu hijo, Señor, tu hija. Si algo nos sacó el gozo, nos sacó la alegría, una situación, un comentario, un familiar, el Señor quiere traer alegría a tu vida, quiere traer gozo una vez más, de estar feliz de ser hija, hijo de Dios, de ser parte de la iglesia. Gracias, Señor, por esta mañana. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos, Señor? En el nombre de Jesús, Señor. Comienza a orar, comienza a restaurar. Comienza a traer arrepentimiento en esta mañana en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando el hijo pródigo volvió, el padre hizo fiesta. El padre hizo fiesta. Preparen una fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Estaba muerto y ha vuelto. Estaba perdido y ha vuelto. De la misma manera el Señor hace fiesta en los cielos por nuestra vida cuando un pecador se arrepiente. Pero también tenemos que celebrar como iglesia, como hijos, como hijas de Dios, porque lo tenemos a Él. Más allá de la circunstancia, más allá de una enfermedad, más allá de una dolencia, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Transforma nuestra tristeza en gozo. Y que nuestro gozo venga de ti. Y que sea nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque vos estás transformando esa tristeza en gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.